¿Qué piensa Dios sobre la inteligencia artificial? Está sufriendo al ver cómo estamos convirtiendo la IA, que en vez de ir a la palabra, estamos yendo a la IA a preguntarle, explícame. La IA no es algo que a ti te encante. ¿Por qué? Casi el 80% es una cuestión visceral. Me resisto con todas mis fuerzas a utilizarla. Todavía no he abierto ChatGPT y he realizado una búsqueda. O sea, me genera repulsión. O sea, no te lo puedo explicar. Todo lo que yo he estudiado, yo lo estudié para mí, para entenderme a mí, para intentar cambiarme yo. Me leí libros, estudios científicos, hice terapia psiquiátrica, psicológica, gestal, conductual, todo, tomé medicación, todo, pero yo no he sentido paz hasta que... Sarah Rey, ¿la Tierra es plana o redonda? Queridos superhumanos, bienvenidos a un nuevo podcast. Lo primero y lo importante, por favor, suscríbete a este canal, dale a like, comenta, ayúdanos a que esto se vea. Hoy tengo el placer de recibir a una invitada muy especial, una persona que rompe moldes y lo reconstruye desde dentro. Es madre, antropóloga, experta en neurociencia, pionera digital y, por si fuera poco, alguien que ha hecho del dolor un motor para el amor y el liderazgo. Es autora, profesora y, sobre todo, una mente que se atreve a preguntarse lo que otros ni se atreven a pensar. Así que si buscas respuestas fáciles, puede que este episodio no sea para ti. Sarah Rey, bienvenida al podcast de los superhumanos. Es un placerazo estar aquí y ponerte cuerpo después de tantos años viéndote en LinkedIn aparecer una y otra vez en las publicaciones. Pues igualmente. Me apeteció un montón, te admiro, te respeto Igualmente. mucho, de verdad. Y además compartimos muchos valores, que lo sabes. Bueno, no lo sabía, ¿eh? Lo No lo acabo de sabía. descubrir. Lo has descubierto. Lo acabo de descubrir. Yo, con todo el amor del mundo, pensaba ¿Mm? que eras un bro más ¿Sí? de las criptomonedas, todo este tipo ¿En de serio? movida. Yo te tenía en mi categoría mental, te tenía ahí, ¿sabes? De Bueno, emprendimiento, éxito, pam, 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 pam. Yo te tenía ahí. Y llevo 15 minutos aquí y estoy como, ¡ah! Que es un hermano. Qué guay. alguien que ama a Jesús desde hace muchos años. Gloria a Dios. Qué guay. La IA no es algo que a ti te encante. ¿Por qué? ¿Es cierto, Mira, primero? es totalmente cierto. Ujú. Hay una base de fundamento neurobiológico, pero casi el 80% es una cuestión visceral. O Ujú. sea, siento un rechazo visceral hacia la IA, me resisto con todas mis fuerzas a utilizarla, todavía no he abierto ChatGPT y he realizado una búsqueda, o sea, me genera repulsión, o sea, no te lo puedo explicar, me Ujú. genera repulsión. Luego, estas cosas que hace nuestro cerebro de buscar argumentos racionales para justificar lo inconsciente, te podría argumentar que el uso de la IA impide que utilicemos estructuras neuronales y por tanto se atrofian y por tanto vamos perdiendo capacidades cognitivas y Ujú. emocionales Ujú. y que el uso de la IA en los niños va a impedir que sus cerebros se desarrollen en su potencialidad, todo eso. Pero en el fondo es una cuestión visceral. Quise que vinieras, por muchas razones quería que vinieras, ¿no? Pero la primera por esto, porque todo el mundo esperaría que yo solo traiga gente que cree que la IA es una maravilla y que nos está cambiando la vida y tal, pero no, yo quiero también escuchar las opiniones, porque yo también tengo opiniones negativas de la IA, ¿eh? Ok. Aunque me dedique a ello, aunque yo creo que a mí me está ayudando muchísimo en mi trabajo, Ujú. etcétera, etcétera, y que a mucha gente le está ayudando mucho en su trabajo, me preocupa muchísimo, porque ahora Mm. mismo la inteligencia artificial es ir en un coche a 250 kilómetros en una autovía que hay niebla y Mm. no sabemos qué hay al otro lado, Ujú. que puede haber un muro Ujú. con el que nos vamos a estrellar. Y no sabemos ni siquiera si el coche se va a convertir en un robot o en un avión o va a tomar control de nuestra propia vida. Antes de meterme completa y de forma profunda en la IA, quiero hacerte algunas preguntas que tienen que ver con temas que a mí me apasionan y que yo necesito preguntarte, Ok. ¿vale? Tú hablas de transformar el dolor en amor. ¿Por Ujú. qué hablas de dolor? ¿Qué hay detrás de Sarap? Yo creo que detrás de mí hay, cambiando el contexto y la intensidad, lo mismo que detrás de cualquier persona que haya crecido con esa identidad que te da el mundo, que es un dolor constante causado por creerte la mentira de que no mereces amor, de que tienes que ser cosas, tienes que hacer cosas y que tu valía depende de cómo reaccionan ante tu presencia las personas que te rodean. Eso es una receta
directa a la autodestrucción, Mm, a la destrucción del autoconcepto y de llegar al mundo con una autoestima y con un sentido de valía intrínseca nulo. Y de ahí sale que nos pongamos en situaciones que nos destruyen, que nos causan dolor, desde nuestro dolor causemos dolor a otras personas, que se retroalimenta en más dolor en nosotros y acabemos, como estamos viendo, creyendo que lo mejor que podemos hacer por las personas que nos rodean es quitarnos de en medio. Ahí tocas un punto sensible para mí, porque lo he tenido muy de cerca. Lo siento mucho. El marido de mi actual mujer, que se encontró en esa carretera sin salida. Es tremendo. Y no se habla lo suficiente. No se habla lo suficiente. Y de lo que no se habla y que para mí es lo más crucial es que los intentos autolíticos, el quitarse la vida, es la consecuencia inevitable del proceso de ingeniería social bajo el que vivimos. Nuestro mundo está diseñado a todos los niveles para que terminemos llegando a ese punto. Por sus frutos los reconocerás. Ujú. Si los principados, las potestades y los gobernadores de este siglo tuvieran en su objetivo el bienestar de la humanidad, estaríamos bien. Nos han hecho creer la mentira de que no se puede hacer mejor. Claro que se puede hacer mejor. Y cada vez lo están haciendo peor intencionadamente. ¿Y los resultados cuáles? Que su plan está funcionando y cada vez más personas más jóvenes se quitan la vida. Es realmente preocupante. O sea, de hecho, vámonos al sueño americano o vámonos a la promesa de bienestar social de Europa. Mm. Es una promesa falsa, vacía, que ellos saben que es falsa y vacía, pero te tienen que hacer creer eso. Nos tienen que hacer creer eso para que tengamos la zanahoria. Claro, y te hacen 2, 3 peliculitas de Hollywood sobre el sueño americano, persona que no tenía nada, que tiqui, 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 tiqui. Entonces, como pasa en las películas, tú crees que es posible que te pase a ti. No te va a pasar a ti, porque el sistema está diseñado para que no te pase, para permitir que le pase a 2 o 3, publicitarlo al máximo en redes sociales, utilizar los medios como medios de propaganda para, como muy bien decías, poner una zanahoria que no alcanza a nadie y que Mm. nos autodestruimos en el proceso de intentarlo. Vamos a darle un mensaje, porque me gustaría aprovechar este espacio que tenemos, un mensaje a esas personas que a lo mejor ahora mismo nos escuchan Mm, y están con esa nube negra encima. mm. ¿Cómo se sale de ahí, Sara, en tu opinión? Se sale abriéndole la puerta a la certeza de que no estás aquí por casualidad, de que tu valía no depende de la opinión o de las reacciones de los demás, que no hay un checklist de cosas que tienes que ir consiguiendo para merecer tener un valor, que tu valor reside en el que el Dios que diseñó el universo, el Dios que diseñó las trayectorias de los planetas para que no se choquen, que diseñó las cadenas de ADN para que cada uno de nosotros seamos únicos, te soñó a ti. Te diseñó a ti, te dio forma a ti en el vientre de tu madre, porque su creación no era perfecta hasta que tú no existieras. Y naciste. Mm, Y aun cuando viviste una vida alejada de Él, riéndote de Él, ignorándole, Él se despojó de sí mismo y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder restaurar su relación contigo. mm. No eres un choque de células aleatorio en el que los genes de tu padre y tu madre se mezclan de manera aleatoria y estás aquí por casualidad. No tienes el mismo valor que una silla. Eres una criatura de Dios y tienes un valor intrínseco, independientemente de lo que te esfuerces o del valor que aportes en el mundo. ¿Sabes una cosa súper interesante? El otro día le pregunté a la IA Mm, si creía en Dios y su primera respuesta fue: yo no puedo creer en Dios porque yo no creo, yo solamente tengo datos e información. Y entonces yo le dije, vale, pero con los datos e información que tienes, que tú tienes toda la información de todo Internet, ¿qué es lo más probable? ¿Que exista o que no exista? ujú. ¿Sabes qué me contestó? Que sí, que exista. ¿Y sabes por qué? Porque justo dijo, no puede ser que el universo, las leyes matemáticas y toda la creación que tenemos a nuestro alrededor sea solamente el azar. Y esto lo enlazo porque es verdad, con esta convicción que acabas de decir de que la principal razón que tienes es de que tú no eres una casualidad, tú fuiste una creación intencional Exacto, del creador de todo esto, que tú y yo lo exacto. llamamos Dios, tú y yo lo tenemos dentro de una fe cristiana, otras personas, pero
Vamos a darles el permiso de que empiecen porque esto no es una casualidad y que hay una Exacto. creación que le amó lo suficiente como para ponerle aquí y que se aferren a eso. Y que quiere tener una relación personal con ellos, que es un Dios inmenso y que a la vez, cuando tú lloras por las noches, Él llora a tu lado, que le enternecen tus problemas, que quiere ayudarte, que se preocupa por ti. No es un Dios como los dioses del Olimpo que estaban preocupados de sus fiestas, sus orgías y sus rencillas personales. Es un Dios personal que quiere tener una relación contigo. Sara, ¿qué crees que piensa Dios sobre la inteligencia artificial? Teniendo en cuenta sus atributos, Dios sabía que iba a venir la inteligencia artificial y sabe qué va a ocurrir con la inteligencia artificial. También creo que está sufriendo al ver cómo estamos convirtiendo la IA, los primeros los cristianos, en una capa más entre nuestra relación con Él. Que en vez de ir a la palabra, estamos yendo a la IA a preguntarle, explícame Mateo 6:13. Hmm. Que en vez de en oración pedirle al Espíritu Santo, que es quien nos da revelación de la palabra, pedirle, Señor, dame revelación, ayúdame a entender este versículo, nos estamos yendo a la IA. Que estamos empezando a utilizar la IA como pastor, como consejero bíblico, como hermano en la fe, y saliéndonos de lo creyente, de ese ídolo en el corazón que estamos colocando la IA, esa capa entre Dios y nosotros, cuando Cristo vino para que se rasgara el velo y no hubiera capas, fuera una relación directa. Además, Él está viendo como esas habilidades extraordinarias que puso en nuestro cerebro, esas capacidades cognitivas, creativas y emocionales, por comodidad, estamos dejando de utilizarlas y las estamos externalizando y delegando a un agente robótico autónomo que no sabemos realmente hasta qué punto tiene identidad o no la tiene. O sea, yo me imagino a Dios mirándonos diciéndonos, pero si tú tienes la capacidad de procesar información, tú tienes la capacidad de leer mucha información y extraer resultados. Si yo puse en tu cerebro la capacidad de imaginar, de crear, de empatizar con otros seres humanos, ¿por qué no la estás usando? ¿Por qué te estás abandonando a la comodidad como un ídolo? ¿Y por qué no lo estamos usando? Porque cuando lo dices es como evidente, ¿no? De tenemos esa capacidad, es lo que quiere el ser humano. Los seres humanos queremos sentir el calorcito de otro ser humano. ¿Tú Claro. quieres abrazar un robot? Mira, yo para que os hagáis una idea, o sea, mi esposo, al revés, él se pasa todo el día hablando yo le llamo el bicho por la casa. Entonces él está con su móvil y él va hablando con el bicho por la casa. Yo le llamo el bicho porque me niego a darle una entidad superior a bicho. No. Y yo voy por mi casa y le digo, que te calles bicho, que dejes de escuchar mis conversaciones. No te doy permiso para escucharme. O sea, yo voy así por mi casa, ¿vale? No lo reprendo en el nombre de Jesús de milagro de momento. El enemigo nos ha hecho creer un montón de mentiras. Una de ellas es que la comodidad es equivalente a la felicidad y al bien. Nos ha hecho creer que porque algo sea cómodo es inherentemente bueno. Recalentar una pizza es más cómodo que cocinar, pero eso no convierte una pizza recalentada en algo mejor que una comida preparada a mano. Que le mandes una foto de una página, de unos apuntes a la IA y te haga un resumen es cómodo, pero eso no significa que sea mejor para tu cerebro que te leas la página y la proceses Claro, no vas a aprender igual. neuronal. No vas a aprender igual. Ya hay un estudio del MIT, no es una magufada, el Mm. MIT, que demuestra que después de una semana de uso de la inteligencia artificial, se reduce la densidad de la materia gris del cerebro, porque el director financiero del cerebro es muy agarrado, muy agarrado. En el momento que determina que hay estructuras cerebrales que no se están utilizando, les corta el suministro calórico, las atrofia y las echa a un lado, porque está continuamente buscando la eficiencia. En el momento que yo dejo de utilizar capacidades que he desarrollado, mi cerebro tarda una semana en desactivarlas y cada vez nos vamos a ir volviendo más dependientes de algo que
no es bueno, porque otra mentira que nos hemos creído y que hay una generación entera pagando el resultado es que porque algo sea tecnológicamente avanzado es necesariamente bueno. No, Mm. que algo sea tecnológicamente avanzado no lo convierte en algo necesariamente bueno. Lanzamos a una generación entera a las redes sociales con el simple argumento de, como es moderno, será bueno. Y la hemos destrozado. Y estamos haciendo lo mismo con la inteligencia artificial después de haber visto los resultados que ha tenido en una generación entera lanzarlos a las redes sociales. Y yo te diría que en todo el mundo, no solo los jóvenes, ¿no? Ahora vamos a entrar en las redes sociales porque es un tema muy fuerte y yo sé que tú estás muy presente en las redes sociales, yo también lo he estado mucho tiempo. Yo te tengo que reconocer que yo me estoy quedando tarumba con la IA, honestamente, y lo Mm, siento. Y fíjate que me dedico a eso y supone que lo tendría que defender y que tendría que mm, decir que esto, y obviamente lo defiendo para muchas cosas, pero yo sí estoy sintiendo ese tema cognitivo. Y entonces estoy buscando las formas de cómo contrarrestar los efectos que claro, estoy teniendo por ahí. Pero es verdad. O sea, ya más allá del estudio del MIT, que obviamente lo sí. vamos a tomar como serio, te lo digo en mi persona. Mm, Y obviamente me estoy resistiendo hasta donde me den mis fuerzas, igual que me he resistido con el tema de las redes sociales. Yo tengo 4 hijos, 14, 12 y 9, uf, y me resisto mucho al tema de las redes no, sociales. no, no. Con la IA, más, mucho más, porque me da mucho más respeto. Mm, Y he usado la palabra respeto con una cosa muy importante. No le quiero tener miedo. Y te mm. explico por qué. De hecho, hace poco me preguntaron en un podcast, Daniel, ¿le tienes miedo a la inteligencia artificial? Y mi respuesta fue, como humano sí, pero desde mi perspectiva espiritual, no. Como humano, porque no me fío de los humanos. Y está controlada por humanos. No me fío de los humanos. Pero de una perspectiva espiritual, no, porque no existe nada más grande que Dios. Así es. Y Dios No está en temáis. control. No temáis porque yo he vencido al mundo. Puede ser el apocalipsis, cuidado, ¿eh? Que cuidado que la IA podría ser Chan, el chan, chan. apocalipsis. Tal cual. Podría ser. Podría No ser. sabemos cuándo va a ser. Pero desde luego ya los carros de fuego los empiezo a ver con este tema, ¿sabes? A mí hay otra cosa que se lo leí que siento mucho no poder mencionarlo porque a mí Dios no me dio memoria para fechas y nombres de Mm, personas. Pero leía un sociólogo que planteaba una cosa escalofriante. Él decía, hasta ahora, si bien la movilidad social es mucho más limitada de lo que creemos creer, mm, un chico que nace en una familia con pocos recursos, si estudia y se esfuerza y consigue una beca, quizá puede pasar de ser hijo de albañil a ser médico. mm, Y puede estudiar medicina y puede ser médico y puede seguir creciendo y hacer ese salto social. ¿Qué está pasando? Que ahora se está viendo una relación proporcional, directamente proporcional entre el, el empantallamiento mm, de los niños cuando son pequeñitos y el uso de la inteligencia artificial. Cuanto menor es el nivel económico, más pantallas. Cuanto mayor es el nivel económico en los colegios de élite, no hay móviles, no hay tablets, no hay pantallas, no se permiten y a los niños se les pone a leer libracos y a tal. ¿Qué pasa? Que en cerebros en desarrollo lo que no se necesita no se desarrolla. Y aunque el cerebro tiene neuroplasticidad posteriormente, mm. con 40 años ponerte a desarrollar una habilidad que no desarrollaste en la infancia es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que decía este sociólogo? Que las pantallas van a hacer que el salto de clase sea algo imposible porque los cerebros, las capacidades cognitivas de niños con menos recursos económicos y con más recursos económicos van a ser tan distintas que de pronto vamos a tener dos clases de personas que ya no van a poder acceder a las mismas oportunidades. Ya no va a ser salvable con esfuerzo, porque Mm. literalmente, Está cognitivamente, apagado la no vas a posibilidad. llegar. Mm. Cognitivamente, tu coeficiente intelectual, tus capacidades cognitivas no van a llegar, no vas a poder ser médico aunque sea tu sueño. Ya que hemos metido pantallas, voy a las redes sociales porque creo que es un tema importante que tenemos que hablar tú y yo, que los dos hemos Mm, estado muy presentes sí. ahí. Y me preocupa muchísimo. Fíjate, yo en el año 2009 fui de los primeros profesionales que me especialicé en temas de redes sociales Sí. para empresas. O sea, yo estaba pensando en la perspectiva de la empresa por intentar salvar mi responsabilidad, aunque me siento responsable en parte, ¿eh? Mm, Me preocupan dos cosas. Primero, el tema de la identidad, que has hablado antes, tema de identidad. mm,
está siendo muy grave, especialmente en los jóvenes, por supuesto, pero en los adultos también, la vida falsa que todo el mundo se vende. De hecho, fíjate qué interesante, vamos a ver el ejemplo de lo que me dijiste tú antes. Tú pensaste Sí, que yo era un cripto bro, que sí, es como un 5% de mi vida, sí, pero te quedaste con esa percepción de mí, sí, ¿sabes? tal cual. ¿Me entiendes? Ese es el problema que tienen el digital. Mm, Vemos solo una parte de la vida de las personas. Y obviamente nosotros también tenemos una responsabilidad de eso. Seguro que yo tengo algo de sí. responsabilidad en que tú hayas percibido eso de mí. Pero como nos estamos vendiendo vidas falsas y las estamos comprando, inevitablemente, y eso suma lo que dijiste antes de que estamos condenados a llegar al mi vida es una mierda. Mm, Si yo todo el día estoy viendo a mis amigos con la foto de la comida perfecta, las vacaciones perfectas, sus hijos perfectos, tal. Yo una vez subí una foto, hice un experimento social, ¿no? Hice una foto preciosa con mi familia en la playa, en Valencia, tal. Todo el mundo, qué buena familia más bonita, tal y cual. Y acto seguido subí otro post diciendo, ¿sabéis que 5 minutos antes estaba cagándome en la madre que me parió de mis hijos mm, porque estaba pegado? Pero luego con la foto todos sonreímos y decimos, esa es la claro. vida falsa que nos estamos viviendo. ¿Quién sube la foto de la pataleta? ¿Quién sube cuando me quedó mal la comida? ¿Quién sube el viaje en el que lo pasé pésimo porque me peleé con mi pareja? Mm, ¿Quién sube cuando mis hijos me están sacando de quicio? ¿Quién sube mm. eso? ¿Quién lo cuenta? ¿Me entiendes? Deberíamos, ¿eh? Deberíamos. Por eso lo Deberíamos. estamos diciendo hoy. Es Por que hay que decirlo. responsabilidad. Es la verdad. Mm, No nos estamos contando la verdad. Las redes sociales no nos representan. no, Esa es la realidad, no nos representan. Y como no nos representan, la gente está teniendo un problema de identidad. Y en los jóvenes es mucho peor. Mucho peor. claro, yo me comparaba con las chicas de mi clase y con las Spice Girls. Y las Spice Girls partías de la base de que eran famosas y que tú nunca jamás ibas a tener su armario, ni su cara, ni su cuerpo, ni nada. Entonces te comparabas con las, Era un aspiracional, pero lejano. lejano, pero tú te Mm. comparabas con las 5 chicas que como vivían en el mismo barrio que tú, porque iban al mismo colegio que tú, siempre estaba la que tenía un poco más de dinero y vivía en un chalet y la que tenía un poquito menos de dinero, pero al final las diferencias entre nosotras no eran tantas porque teníamos los mismos recursos, la misma edad, íbamos a las mismas tiendas, comprábamos la misma ropa. Ahora nuestro autoconcepto se construye comparándonos con el 0,0 me lo invento, no sé qué mundial, que encima lo que te muestra es una realidad filtrada, Ujú. que se ponen filtros en la cara, que no salen sin maquillar, que te enseñan la esquina de su casa que está perfectamente ordenada, cuando a 3 metros tendrán al niño en pañales, tirado por el suelo, con la cara manchada de chocolate, se les ha quemado la pizza, claro. Pero entonces, inconscientemente, tú estás creyendo que todo eso es posible y como tu vida no se parece a eso, porque no se va a parecer a eso, porque ni la vida de las influencers es así, creces con una sensación de no valgo nada, Y de escasez. de Me escasez, no falta. merezco nada, no tengo nada. Yo, cosas que hago intencionales, que tengo muchísimo por mejorar, pero una cosa que hago intencional es, yo no enseño mi casa. Lo único que tú verás de mi casa en redes sociales es la esquina más cutre que hay. Que me pongo ahí en la guardilla así, que se ve la ventana así y tal, Mm, con el mm, desconchón, y mm, eso es todo lo que se ve de mi casa. mm, Porque no quiero que la gente vea mi casa mm, para que no se compare con la suya. mm. Bueno, mentira, mis amigas dicen porque tengo los engorilamientos en delantal. Yo cuando cocino me empiezo a pensar y entonces me engorilo y entonces agarro y empiezo. Entonces se ve mi Mm, cocina. mm. Pero al principio tenía esta de subías la foto de la comida que estabas comiendo, subías el viaje, subías el no sé qué, subías el no sé cuánto. Y cuando te empiezas a dar cuenta del qué valor aporta eso a las personas, qué valor le aporta a las personas que vean que me he comido un plato precioso. Yo creo que aporta su frustración principalmente. Claro, claro, Porque en la comparativa, en el espejo, y tú si eres alguien más igual, porque no somos esas claro, figuras de Hollywood o lo que estabas hablando antes, o el claro, superartista o el tal, claro, eres una figura más igual. Incluso el influencer es una figura más igual. claro. Y ahí es peor, porque entonces, hostia, que es que esa persona está más cercana a mí y yo no llego, no llego, no llego. Exacto. Pues que no hay que llegar a ningún lado. No hay que llegar a ningún lado. Mira, a mí, fíjate, a nivel de salud mental, las cuentas que más me afectan son las de madres que suben fotos de sus niños todos conjuntados. Yo tengo un niño de 9 y uno de 6. Quizá en estos 9 años haya logrado que vayan conjuntados, limpios, con los calcetines que corresponden, con los zapatos que llevan y en la misma gama cromática que mi marido y yo,
5 veces. Y creo que las 5 veces lloré de la ilusión. Y desearías que fuera más y claro, Yo no te les pasa y podría lo ves llevar en así otra y todos ya. los días, claro, y Bueno, de pronto veo, con todo mi amor, te amo, María, a la Pombo, ¿sabes? mm, Que los lleva perfectos todo el rato y es ya, como, te ¿qué frustra. estoy haciendo mal? Porque Ya. ella también es influencer, ella también es empresaria, ella también, o sea, ¿y por qué ella puede llevar a los niños conjuntados y a mí mis niños no me hacen caso? ¿Sabes? Y eso a mí personalmente me genera un montón de frustración. La otra cosa que me preocupa mucho, y me gustaría saber tu opinión, y aquí me voy a meter en un berenjenal, casi seguro, pero Eso. bueno, ya pido perdón por adelantado, y lo digo desde el amor. Me preocupa mucho porque tengo mujeres, hijas. eh, Venimos de mi generación, que es la X, obviamente no hay un nivel de conciencia sobre el feminismo y tal, no lo había. Mm, El machismo era como lo normal. sí. Bien que ha salido el feminismo, el bueno, pero venimos de la generación siguiente a la mía, cuánto luchó por no sexualizar a la mujer. ¿Cuánto luchó? Y ahora de repente viene la siguiente generación y mira las redes sociales. Hoy estaba teniendo una conversación con un buen amigo sobre este tema, hablando de chicas jóvenes que yo creo que no son conscientes y si lo son, han vuelto a querer caer en la trampa de vender lo que dicen que no quieren vender, Es horrible. que es su cuerpo, es sexo, enmascarado en un baile, Mm, enmascarado en estoy posando en un lugar bonito, mm. pero es que no te has puesto el escote sin querer, es que no has hecho ese No, baile que provoca no. sexualmente sin querer. ¿Qué opinas tú de esto? Por delante, y para que no quede yo como una cristiana puritana prejuiciosa, yo fui gogo de discoteca. Me pasé 5 años de mi vida, desde los 16 años, bailando en bragas y sujetador en discotecas delante de decenas de miles de personas. Vale. Por delante que he dicho. Por delante que he dicho. Bien, para que no nos pongan de Sí, puritanos, por eso. porque seguro que nos van a poner, pero bueno, Ese como es cristiana es, si hubiera existido OnlyFans cuando yo tenía 16 años, hubieras caído. hombre, ¿Sí? y muy probablemente hubiera terminado Eso es una prostituida. exclusiva que acabas de soltar. No, ya lo he contado en otro Ya lo has podcast. contado. Me Dicho alegro que no esto, existía entonces, Sara. yo también. Yo no sé, a mí, o sea, yo he podido caer en tantas cosas. Tú sabes que yo tuve un novio que era traficante de cocaína. Eso me pasa por empezar a salir con un portero de discoteca con antecedentes penales. Wow. Pero yo le iba a cambiar, porque había tenido una infancia muy difícil, pero la fuerza de mi amor le iba a cambiar. Cuando jugamos a ser literalmente Dios, pues tal cual. Los salvadores. Entonces, esto por delante es algo terrorífico. Es, o sea, son como las fases finales de este proceso de ingeniería social, que empezó como este proceso de ingeniería social empezó en la revolución industrial encerrando a la mujer en casa. Porque hasta la revolución industrial, la unidad familiar era una unidad económica productiva. Papá era herrero, todos éramos herreros. Papá herrero, mamá vendía, hablaba con los proveedores y los niños echaban una mano. Las familias eran unidades productivas. Equipo. Era un equipo, Mm, exactamente. mm. Cuando tú te vas a Proverbios 31, que se escribió en el 1500 antes de Cristo, hace 3500 años y pico, y lees cómo se describe a la mujer virtuosa de Proverbios 31 limpiaba, cocinaba y con el fruto de sus ganancias de su negocio consideraba la heredad y se compraba un viñedo ella con su dinero. 1500 antes de Cristo. Vale. Revolución industrial. Centralizamos la producción y entonces sacamos a los hombres del hogar con el impacto que eso tiene para el hombre, para la masculinidad, para su desarrollo cognitivo emocional y les ponemos a hacer tareas repetitivas 12 horas al día, 6 días a la semana, porque los derechos de los trabajadores llegaron mucho después. Y a la mujer la dejamos sola en casa con los niños. Y a los niños los metemos en colegios. ¿Para qué? Para prepararles en esos colegios para ser buenos obreros para la revolución industrial. Una fábrica de trabajadores. Exacto. Fragmentamos la familia. Nos encontramos en el caso extremo de la mujer clásica de 1950, que es una mujer que a lo único a lo que puede aspirar es a limpiar, planchar y cocinar. Eso no es el diseño que Dios tiene para la mujer. El diseño que Dios tiene para la mujer es ese y Mm. crear,
mercadear, vender, como dice también en Proverbios 31, ser conocida por su sabiduría en las plazas, hablar públicamente y compartir su conocimiento. Pero se la encierra. Ujú. Vale, ya tenemos a la mujer encerrada. Mi madre, en España, trabajando, no podía tener una cuenta bancaria a su nombre. La cuenta bancaria tenía que estar a nombre de su padre o de su hermano. Todavía en una generación. La mujer se enfada, claro que se enfada, porque es injusto lo que se está haciendo. Y ahora, en una estrategia clásica de ingeniería social, de manipulación de la sociedad, te llevo aquí, te cabreo y cuando te tengo aquí cabreado, ¿cuál es la solución? El opuesto. Esa furia, esa rabia social lleva a la sociedad entera a estar de acuerdo con algo que tampoco es bueno. ¿Cómo arreglamos que la mujer está encerrada en casa y no se le permite votar, no se le permite estar en la vía pública, que repito, es malo, no es bíblico? Que la mujer salga al mundo laboral. Y en el proceso hemos pasado de que se pudiera vivir con un salario, que en vez de repartir, bueno, ¿y por qué no entonces el hombre trabaja 4 horas, la mujer trabaja 4 horas y tenemos más tiempo para criar a nuestros hijos? No, ahora el hombre trabaja 8 horas, la mujer trabaja 8 horas y a los niños ya los cría el Estado. Ya los arrancamos de los brazos de sus madres con 4 meses, los metemos en guarderías, en cunas así, a llorar hasta que interiorizan inconscientemente de que nadie va a venir a salvarles, fragmentamos, creamos trauma inconsciente para que luego sean más manipulables. O sea, cuando tú miras, tomas perspectiva, se ve el patrón tan claro. Se ve tan claro los pasos que han ido dando para llegar a donde estamos ahora, que el suicidio es la principal causa de muerte. El destrozo absoluto de la humanidad. ¿Por qué? ¿Quién es el gobernador de las tinieblas de este siglo? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas de este siglo? ¿Y a qué vino? A robar, a matar y a destruir, y está cumpliendo con su plan. Esta hipersexualización de las chicas. Para mi generación, que todavía luchábamos, que un hombre osaba a mirarte el culo Hmm. y tú te sentías en la capacidad de gritarle, de insultarle y hasta de pegarle un guantazo en la discoteca. Yo he pegado guantazos en las discotecas. Ahora creen que están empoderadas. Yo es que no entiendo nada. Creen que Me he perdido. creen Sara, que están ¿en dónde me empoderadas. perdí? Pues nos perdimos en el convertir la intimidad sexual en un deporte. Le arrancamos, Claro, la famosa liberación claro, es interpretada así, es hago lo que me da la lo que gana. me da la gana, porque el propósito, ¿cuál es? Mi placer. Hemos confundido el placer con felicidad. Fíjate cuánto valora Dios nuestra intimidad, lo personal, lo secreto de nuestro cuerpo, que te dice en la Biblia que solo se lo entregues a un hombre. La definición en Efesios 5 de marido es un hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, que esté dispuesto a morir por ella. Fíjate el valor que le da Dios a tu intimidad, que te dice que se lo des a un hombre que daría su vida por ti. ¿Qué significa? Que es un hombre, como dice más adelante en Efesios 5, que te trataría como trataría su propio cuerpo, que jamás te haría daño, que jamás te golpearía, que jamás te insultaría. Ese es el valor que le da Dios a la intimidad. El mundo que te dice, no, esto es un deporte, esto es como salir a correr por el Retiro. Bueno, te iba a decir que es Claro, que vamos por el camino opuesto, pero vamos a claro, 180 y a 500 kilómetros por hora, no a 250. claro. Porque yo conozco personas, literalmente, que su pasatiempo es estar en Tinder para hablar con 50 mujeres a la vez. Sí. Y mujeres también. Quiero decir que esto es No, una no, 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 cuestión, no, no es no, un no. territorio solo de No, hombres. no, no. Y digo, pero luego dicen, me siento solo, quiero construir una relación, tal. ¿Cómo vas a construir una relación si tu cabeza está fragmentada en 50 conversaciones con 50 personas? No conoces a nadie, no Claro, estás hablando con nadie. claro. Estás prospectando como si fueran clientes para Exacto, convertir a algo que no es lo que dices que quieres. exacto. Y es una pornificación de la cultura. Está
todo pornificado. Está pornificado el contenido que consumimos en redes sociales, en las películas, en los anuncios. Es una pornificación constante y como tenemos a una generación entera de niñas que utilizaron las redes sociales como a lo que mirar de, vale, ¿cómo tengo que ser para recibir aceptación? Mira, yo colaboro con Amar Dragoste, que es una asociación que rescata mujeres de la trata. Mm. Y ellas hacen mucha labor de prevención yendo a colegios e institutos a hablar con los niños de pornografía. El principal motivo por el que las niñas a partir de los 12 años consumen pornografía es para saber qué esperan los chicos de ellas. O sea, para ellas es un entrenamiento de De lo que se espera. qué voy a tener que hacer cuando tenga una relación con un chico por primera vez. Es terrorífico. Bueno, pero ahí, ojo, que el sistema educativo debería mirarse al espejo, porque si tienen que ir a buscarlo ahí, será porque no se lo estamos dando en otro lugar. Yo ahí, fíjate, por ejemplo, en España, en algunos colegios hay un plan de educación sexual en el que entre los 4 y los 6 años se les habla a los niños de la masturbación y de conocer su propio cuerpo. O sea, yo entiendo la necesidad de una educación sexual. Yo a mi hijo mayor de 9 años, como la edad media de acceso a la pornografía son 8 años, ¿Sí? sí, 8. 8. Los tuyos son más mayores. Estoy fastidiado. Claro, yo ya tuve la conversación con él de decirle, mi vida, hay fotos, por ejemplo, cuando tú ves una foto de papá y mamá, ¿qué sientes? Me dice, siento cosas bonitas. Digo, vale, hay fotos que te hacen sentir cosas bonitas, pero hay fotos y hay vídeos que te hacen sentir cosas muy feas. Tan feas que igual tú lo ves y no entiendes lo que estás viendo. Antes o después, un amigo tuyo te va a decir, mira esto, y vas a ver algo que te va a hacer sentir cosas muy feas que no vas a entender, pero que vas a querer seguir viendo, porque va a hacer cosas en tu cerebro para que quieras seguir viendo de esas cosas feas. Lo que vas a ver no es normal, es un acto de violencia extremo. Lo que vas a ver no es lo que hacen papá y mamá. Y no es lo que tú harás algún día cuando seas mayor y te enamores. Lo que vas a ver es el maltrato de una persona que está siendo maltratada y si lo ves mucho, tu cerebro va a elegir no desarrollar neuronas espejo y cuando seas mayor vas a ser una persona cruel y malvada. Cuando veas eso, lo que tienes que hacer es, sin vergüenza, porque mamá no se va a enfadar, venir corriendo a contárselo a mamá. Esa es una conversación que desgraciadamente deberíamos de tener ya con todos nuestros hijos. Porque si no se lo enseña un amigo en el móvil de su papá cuando se queda en su casa a ver el partido, se lo encuentran en Roblox, si no se lo encuentran en el chat de Minecraft o se lo encuentran en donde sea. Me acabo de acordar de una cosa que escuché de una entrevista tuya que me sorprendió mucho y que me gustaría traer aquí. Mm. Que dijiste, me sobraron todos los hombres con los que estuve antes de mi marido. Todos, absolutamente todos. Hay mucha gente que no nos va a entender esto que vas a contar. Esto es uno de los reels con más hate, o sea, por general mis reels todos tienen mucho hate, pero este fue uno de los reels con más hate. Cada vez que hablo de temas monogamia, poligamia, fidelidad, es cuando, ¿sabes? Sodoma y Ahí Gomorra se revuelve, revuelve el empiezan mal. todos los demonios ahí el sulfuro, empieza a oler azufre por todas partes. Ahora me funáis. Pero hay una frase, esta es una de las mentiras del enemigo de no me arrepiento de nada de lo que hice porque todo lo que hice me trajo hasta aquí. Wow, esta es muy famosa y está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda. Pero claro, ¿de qué me separa esa frase? Si no me arrepiento de nada de lo que hice, no necesito un salvador. Por tanto, me aleja de la posibilidad de recibir libertad, sanidad y restauración en el nombre de Cristo. Ese no me arrepiento de nada, fíjate que cuando ese reel, todos los comentarios me decían que es que yo me estaba maltratando a mí misma porque tenía que entender que lo que hice en ese momento lo hice porque lo necesitaba y que seguro que me aportaron algo bueno. No me aportaron absolutamente nada bueno.
No me llevo absolutamente nada bueno de ninguna de las veces que entregué mi cuerpo a un hombre que no estaba dispuesto a dar su vida por mí. Porque mi cerebro, por diseño, mi sistema neuroendocrino inmunitario por diseño, necesitaba un entorno de seguridad psicológica. Necesitaba tener la certeza de que la persona con la que estaba intimando no me iba a gritar, no me iba a empujar, no se iba a burlar de mí, no me iba a rechazar, no me iba a echar de lado cuando hubiera terminado. Y también he tenido relaciones sexuales en relaciones más o menos sanas. Pero aún así eran relaciones en las que no había un compromiso, en las que vivías, y con esto se puede identificar cualquier persona, estás con alguien pero no sabes cuándo te va a dejar. No sabes si te va a poner los cuernos, no sabes si te vas a morir con esa persona. Porque no estás en una relación en la que el divorcio no es una opción. Todas las relaciones sexuales que tuve en relaciones temporales con más o menos respeto físico, emocional o sexual, lo único que me hicieron fue daño. ¿Que pude sentir placer físico? Y sí, te tocan zonas erógenas y pasan cosas a nivel biológico. ¿Y también se siente placer cuando se toma chocolate? ¿O cuando te montas en una atracción en la montaña rusa? Y eso no justifica el haber puesto esa intimidad tan preciosa que Dios valora tanto porque hizo con tanto amor a disposición de cualquiera. Me voy a quedar con la importancia de, con todo me quedo, ¿vale? Pero me voy a quedar mucho con la importancia de no dejarnos caer en esa frase que está tan famosa, ¿no? De no me arrepiento de nada. Claro. Creo que es muy importante eso que acabas de decir, porque hay cosas que sí que te tienes que arrepentir para mejorar, para cambiar. Sí, Incluso sácalo del contexto espiritual. sí, Es que nadie puede cambiar si no toma conciencia. El drogadicto no va a dejar de ser drogadicto si no toma conciencia de que se equivocó siendo drogadicto. claro, Ni el alcohólico, ni el que fuma, ni el que pega a su pareja, claro, ni el que maltrata a sus hijos. Es que si tú no tomas conciencia nunca va a cambiar. claro. Todas las rayas que me metí me trajeron hasta aquí. Y probablemente estarías en un lugar mucho mejor si no te las hubieras metido. Claro, te sobraron. Te sobraron todas las rayas que te metiste, o todas las mentiras que dijiste, o todas las personas a las que manipulaste. No, no. Mira, esta frase no es cristiana, es de psicología y es muy potente. Y es, de nuevo, le doy los créditos a esa persona maravillosa que la escribió en Instagram, cuyo nombre no recuerdo. Es un desastre, dando atribución, pero que decía, tu capacidad de cambiar y de mejorar es directamente proporcional a la cantidad de verdad que puedes asumir sobre ti mismo. Mientras que te autojustifiques y todas las cosas incómodas tuyas que veas por delante las justifiques con yo la primera. No, es que como yo he tenido una infancia muy dura y a mí nadie me vino a rescatar, el mundo me debe. Y como el mundo me debe, yo puedo mentir, yo puedo manipular. Porque el mundo me debe porque yo lo pasé muy mal cuando era pequeña. Que yo lo pasara muy mal en mi infancia es un hecho. Que lo que me ocurrió fue injusto es un hecho. Ahora, no me da derecho a hacerle a los demás las cosas que a mí me hicieron. No tengo derecho. Y ahí, hasta que no eres capaz de tener esa revelación, esa convicción de pecado, lo que he hecho está mal, no vas a cambiar. Vas a seguir igual contándote las mismas mierdas, las mismas mentiras, en el mismo bucle, y vas a ir yendo necesariamente a peor. Igual te lees un libro de autoayuda y te dura el hype un mes y estás un poquito... Vas a volver a caer. Yo estuve 38 años intentándolo todo, desde todo lo sobrenatural que te puedas imaginar,
todas las terapias esotéricas que te puedas imaginar, ahí estoy yo. Haciéndome cursos en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Harvard, de comportamiento humano, de todo lo que yo he estudiado, yo lo estudié para mí, para entenderme a mí, para intentar cambiarme yo. Me leí libros, estudios científicos, hice terapia psiquiátrica, psicológica, gestal, conductual, todo, tomé medicación, todo. Pero yo no he sentido paz hasta que no acepté el regalo inmerecible de arrepentirme. Mm. Arrepentíos suena mal rollo, de arrepentirme yo de qué si yo no me tengo que arrepentir de nada. Cuando te das cuenta de que arrepentíos es una oferta, porque lo que hay detrás del arrepentimiento es un perdón inmediato, consumado está. Y después de ese perdón hay libertad. Y empiezas a vivir sin esa mochila y empiezas a decir, ok, vale, se puede vivir así en este mundo de mierda. Te das cuenta que el arrepentimiento es una oferta. Es el regalazo que te hace Dios el poder arrepentirte. Wow. Queda dicho. Queda dicho. Te voy a preguntar algo muy raro. Vale. Que a mí me gusta, o sea, me gusta mucho esta pregunta y la suelo hacer. Vale. Que es, ¿qué preguntas no te han hecho nunca que te hubiera gustado que te pregunten para poder decir lo que querías decir? A ver. Es que el Espíritu Santo tiene unas cosas. Pregúntame si la Tierra es plana o redonda. Sara Rey, ¿la Tierra es plana o redonda? Luego me explicas por qué querías que te preguntaran eso, pero... Porque es un tema que me apasiona. Ok. O sea, estoy en el proceso de mirar todos los datos por un lado o por el otro y estoy casi 90% que es plana. Hostia. Acabamos de arrancar un nuevo podcast con este tema, ¿eh? Estaba intentando cerrar porque tienes que ir a por tus hijos y yo por los míos. Sara, tus hijos te esperan y los míos también. O sea, a mí me va la marcha y me Ok. encanta abrir melones y me Ok. encantan las conversaciones incómodas Ok. y me encanta hablar de cosas que sacudan la dictadura ideológica esta que tenemos de que si no Sí. piensas lo mismo que todo el mundo, Sí. te pueden insultar. Yo no me he subido a una nave espacial para ver que es realmente redonda, pero hay gente que sí, hay fotos, hay tal, pero tú estás dudándolo. ¿Por qué? Explícame esto, porque sé que eres una persona muy inteligente. Sobre todo, fíjate, la clave es las trayectorias de los aviones. ¿Vale? Cuando tú ves determinadas trayectorias de aviones que hacen como cosas raras, hay gente que se entretiene en replicar esas trayectorias de aviones en el mapa de la Tierra plana y son líneas rectas. Y luego también están los planos de por dónde van los conductos por debajo del mar, del gas y de internet y todo este tipo de cosas, que cuando tú lo ves en el plano de la Tierra redonda, hace como cosas muy raras y cuando de pronto, ¡pum!, lo ves en la Tierra plana, es perfecto. Y luego el detallito insignificante de que el logo de la ONU y de la OMS es el plano de la Tierra plana. Esto ha quedado muy cuarto milenio. Sí, Ha sido muy cuarto milenio esto. Yo me lo cuestiono todo y tengo la tendencia a, cuanto más se intenta empujar una verdad oficial, más desconfío, menos me fío. Y entonces más fuentes alternativas de información busco y soy lo que se podría llamar conspiranoica, que nosotros nos llamamos detectores de patrones. Okay. Y es guay, porque luego pues, todas las cosas que han ido pasando recientemente hay cosas que dices de, va a pasar esto, van a poner un identificador con un código QR que si no lo tienes no vas a poder acceder a cosas y cuando decías te decían, ¡hala, qué exagerado, qué conspiranoico! 3 meses después, chimpún. Entonces me divierte el proceso de reconocimiento de patrones y de cuestionar absolutamente todo lo que este mundo gobernado por el príncipe de la mentira nos intenta hacer creer. Interesante. Bueno, yo quería darme ese placer de hacerte una pregunta que no te hubieran hecho y que te apetecía. Y me alegro porque te saca una sonrisa ya. Sí. He conseguido esa súper, ¿no? Te ha divertido, me alegro un montón. Espero, y porque esto casi me olvido preguntarte por esto, y aprovecho así, lo encajo como puedo, que espero que nadie te amenace de muerte por esto que acabamos de decir, que la Tierra es plana. Porque te amenazaron de muerte. Uy, sí, todos los días. ¿Todos los días? Sí, igual todos no, pero 5 veces a la semana, fácil. En fin. Pero
Y ya, que sé que vamos cerrando, y vendrán cosas peores. O sea, yo cada vez soy más consciente del privilegio que tenemos de poder tener Biblias en nuestra casa, de poder proclamar nuestra fe públicamente, de poder congregarnos los domingos. Esto último que pasó en televisión española, este reportaje de la peligrosa expansión de la Iglesia evangélica en España, es ventana de Overton. Están empezando a lanzar mensajes a ver cómo cuadran en la sociedad, porque eventualmente España va a terminar como ya hay 80 países en el mundo en los que ser cristiano es muy peligroso. Ya. La Biblia está prohibida en 50 países del mundo, el Corán en 0 países del mundo. En España se practican ablaciones. El año pasado, el Servicio de Salud de Canarias en un año recibió a 12 niñas cuyas ablaciones habían salido mal. En Zaragoza, 42. Y eso no se habla. Eso no se habla. Es la peligrosa expansión de la Iglesia evangélica en España. Entonces, yo estoy empezando a ser muy consciente de que no sé si mis hijos van a poder tener una Biblia legalmente. Yo no sé si mis hijos se van a poder congregar los domingos legalmente. Wow. Yo personalmente estoy entrenando a mis hijos, estoy gestionando sus expectativas. Para que lo busquen por su cuenta, porque no les va a quedar más remedio. Claro, y para que se preparen para ser una minoría perseguida, que ya lo somos. Somos la comunidad religiosa más perseguida del mundo. Bueno. Sara, tristemente me voy a tener que despedir de ti, porque tenía como 9 preguntas más, pero no vamos a llegar por nuestros hijos. Tenemos que ir a por los niños. Oye, un placer. Gracias, de verdad. Gracias por ser valiente. Gracias por todo lo que estás haciendo, por poner voz a cosas que la gente tiene miedo. Te admiro y te respeto y te valoro por eso. Y ojalá que puedas seguir llegando muy lejos, como ya lo estás haciendo, porque representas algo que yo creo que es lo más importante. Así que ojalá que te hayas sentido cómoda en este espacio para contarlo. Muchísimo. Y ese es tu superpoder. Eres una superhumana para mí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Dios te ha rescatado del infierno en la tierra y eres consciente de que merecías pasar la eternidad separada de Él, sufriendo en el infierno, cada día que Él te da es para Él. 100%. O sea, yo no merecía nada de lo que tengo y todo lo que tengo me lo da Él por gracia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hablar de Él. Pues espero que hayas sentido que aquí has tenido el espacio. Sí. Muy bien. Bueno, superhumanos, gracias por acompañarnos. Creo que ha sido hoy una conversación intensa, así que os leemos en los comentarios. Por favor, sed seres de luz y de amor. Y si alguien nos lleva a la contraria, que lo diga, pero que lo diga para debatir. Nos vemos en el siguiente podcast.